Salvete amigos y amigas de Mos Religiosos y estamos en un nuevo vídeo, en este caso no estamos solos afortunadamente y estamos con una amiga y una nueva colaboradora del canal de Mos Religiosos y ella es Rebeca Ranz. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí. Pues el placer es mío y además Rebeca y yo nos conocemos de hace tiempo del ámbito universitario y bueno, ¿y quién es ella? ¿No? Que siempre es bueno presentar a quien nos acompaña y Rebeca Ra ha hecho varios artículos también del mundo griego, del mundo egipcio, que le gusta mucho y sobre todo es historiadora del arte. Está con arqueología también. También es docente, profesora del Centro Elba de Estudios Artísticos también. Y bueno, y una de las cosas también más importantes es que tiene 3 libros publicados ya, que no es poca cosa, de la editorial Nautilus, de Breve Historia de la Mitología Griega, que es una de las cuestiones que vamos a hablar hoy. También Breve Historia de la Antigua Grecia y también Egiptomanía, redescubre la histórica fascinación por la cultura del Antiguo Egipto. Así que casi nada en el currículum. ¿eh? Así que bienvenida Rebeca y encantadísimo de que nos podamos ver, aunque sea de forma virtual, que ya nos vimos de forma presencial hace tiempo en esa reunión de divulgadores. Así que gracias por estar en el canal de Mos Religiosos. No, gracias a ti por invitarme y con muchas ganas de hablar de este tema que siempre yo creo que crea un poco de controversia entre la gente que le gusta Grecia o que le gusta Roma. Entonces yo creo que aquí es un tema que va a gustar bastante y que yo creo que la gente también va a aprender muchísimo de lo que vamos a hablar aquí. Sí, la verdad es que el tema de la mitología siempre es un tema apasionante para cualquier persona que sobre todo se quiera acercar al mundo antiguo, sobre todo el mundo griego, el mundo romano, egipcio, pero sobre todo el griego o el egipcio, porque vamos a ver qué mitología tiene Roma y vamos a ver algunas de las cuestiones y comparaciones. Pero sobre todo también, no solo para el mundo antiguo, sino la mitología también sirve para ver y entender esas artes que hay en el Renacimiento, en la Ilustración, incluso en la época actual, como hay elementos de la mitología griega, romana, egipcia, como ese legado mitológico todavía se plasma en algunos anuncios, en algunas publicidades, propaganda a lo largo del siglo XX y siglo XXI. Entonces, es muy interesante como la mitología, a pesar de ser relatos literarios de la antigüedad, es muy presente, está muy vivo en la actualidad, ¿no? Y precisamente quería que hiciéramos un programa, Rebeca y yo, precisamente hablando sobre comparaciones entre la mitología griega y la mitología romana. Son diferentes dioses, son los mismos dioses, pero lo más importante, aquí no va a haber un enfrentamiento entre Grecia y Roma. Esto no es un round de boxeo, no va a ser un combate de pressing catch ni nada. Simplemente vamos a ver y comparar lo que es las divinidades griegas con las divinidades romanas. Han cambiado, copiaron los romanos, como siempre me dicen, es que los romanos copiaron a los dioses. Bueno, vamos a ver qué es lo que se trata. Y precisamente Rebeca va a tratar esa parte griega y yo voy a tratar la parte romana. ¿eh? Entonces, cada uno con su especialidad, pero siempre juntos, siempre unidos, que es la clave también del conocimiento, ¿verdad? Pues sí, yo creo que hoy vamos a desmontar una de las preguntas más clásicas que se hace dentro del mundo de la mitología, ¿no? Que tú lo has dicho muy bien, que es si son los mismos dioses los griegos y los romanos, ¿no? Hay una pregunta corta y una pregunta larga, pero bueno, la vamos a ir desarrollando más adelante. Pero sobre todo hoy nos vamos a centrar, yo creo, en ver por qué es importante hacer esta comparación, qué significa una mitología, qué significa otra y sobre todo llegar a la conclusión de por qué son tan importantes para la historia, como tú bien has dicho, para el arte y para el conocimiento de la arqueología, porque es verdad que tanto, bueno, la mitología greco-romana en su conjunto, ya habiendo absorbido ambas dos por la cultura occidental,
forma parte de lo que sería la identidad del Mediterráneo, de todos los pueblos que estamos en el Mediterráneo, ¿no? Y entonces entender cómo se crea, qué es lo que produce y cómo se ha trasladado durante siglos y siglos y que aún nos siga pareciendo algo muy contemporáneo, es muy interesante. Entonces vamos a ver por qué es tan importante para nosotros, incluso actualmente. Sí, además totalmente de acuerdo, porque la historia mitológica, ahora vamos a ver cómo, por ejemplo, hay esa identificación, vamos a tratar hoy de identificar o de, como ha dicho ella, de desmitificar, valga la redundancia de lo mítico, de si es lo mismo unas divinidades u otras, las divinidades griegas que las romanas, de dónde nacen esas divinidades griegas y romanas, y sobre todo también la forma de vivir y de darle culto a estas divinidades, ¿no? Porque eso es uno de los elementos también tan importantes, porque siempre vemos dentro de los libros mitológicos o dentro de esas comparaciones, pero hay la religión vivida, la religión oficial y la religión, digamos, sentida, creo que también es uno de los elementos que también es importante, porque marca ahí una gran diferencia. Y sobre todo también vamos a ver varios casos de estudio también, varias divinidades. Evidentemente no podemos hacer todas las divinidades, porque si no entonces estaríamos a lo mejor con un vídeo de 10 horas perfectamente, ¿no? Porque hay muchas. ¿Quién tiene más? ¿Grecia o Roma? Eso también las veremos. Y luego, pues a medida que vayamos evolucionando en el vídeo, pues habrá un pequeño debate de preguntas o que ya estén respondidas a lo largo del mismo. Así que, si te parece, vamos a empezar con qué es primero la mitología griega. Bueno, pues a ver, la mitología griega, que quede claro desde un primer momento, es que son un conjunto de historias que se van a desarrollar dentro de lo que se conoce como las polis griegas o la cultura griega, porque yo recuerdo que el mundo griego no es un imperio como puede ser el imperio romano, ¿no? Que está todo bajo una misma bandera o una misma historia, sino que las polis griegas son ciudades-estado independientes. Y esto va a ser muy importante decirlo aquí porque eso va a determinar también la mitología y la religión griega. Es verdad que siempre tendemos a pensar que tanto la mitología como la religión es algo común entre todos los griegos y en cierta medida esto es real, esto es cierto, pero es verdad que luego vamos a ver cómo cada localismo, es decir, cada localidad va a tener sus propias historias mitológicas, su propia veneración a un dios u otro, y esto va a determinar también muy bien el momento en el que se va a construir una historia mitológica y otra. Y yo creo que eso es la base, en principio, para entender qué es la mitología griega. Lo que conservamos actualmente de la mitología griega son muy pocos fragmentos de obras literarias o obras teatrales, mayoritariamente hablando. Por lo tanto, lo que nosotros conocemos actualmente como la mitología griega es un compendio que se ha hecho de un fragmento de allá, otro fragmento de acá, que poco a poco se ha ido recogiendo en la historia y que se han ido creando historias completas, ¿no? Pero no tenemos un corpus que diga, pues toda la historia de los dioses lo tenemos en este libro. O sea, no existe así. Tenemos que recurrir, por ejemplo, a las fuentes escritas, pero también a la arqueología. Tenemos que ir también a los esbotos, al mundo de los cementerios, por ejemplo, o a la iconografía, lo que encontramos en el arte, como tú bien has dicho, que se representa en los frisos del Partenón, que se representa en una escultura que se coloca, pues por ejemplo, en un gimnasio, ¿no? ¿Qué está representando? Entonces, tenemos que tirar como de muchas fuentes diferentes para poder construir una historia de la mitología griega. Claro, porque en Grecia existen esos héroes fundadores, por ejemplo, que son los que van a ser la cabeza principal cuasi divina, ¿no? de esas ciudades, ¿no? En las colonias griegas. Claro, si ahora vamos a lo que es la mitología romana, la mitología romana como tal no existe, porque Roma no construye una mitología propia, pero esto como una mitología propia
comparada con la mitología griega. Pero es verdad que la mitología romana es muy escasa. Sí, en realidad sí existe, pero es muy escasa porque tiene divinidades, los llamados diindigetes, que son las divinidades, digamos, indígenas, por simplificar el término, pero o que son propias de los romanos, que luego tampoco es así, porque Roma va adoptando, que no copiando, adoptando divinidades del Lacio y divinidades de alrededor del Lacio y las va incorporando a su propio panteón. Entonces, claro, Roma intenta en algún momento, sobre todo a lo largo del siglo cuarto, tercero, sobre todo antes de Cristo, crear como una especie de relato, de corpus mitológico para poder sustentar una parte de esa religión. Claro, cuando Roma crea ese relato literario de extractos de la mitología y los va relatando, los va escribiendo, los va haciendo, se basa sobre todo en extractos de la mitología etrusca, elementos de la mitología umbra, de itálicos en general, pero el momento culmen, el momento clave de todo esto es cuando llega ese siglo III que tiene contacto con la Magna Grecia y posteriormente ya con la península helénica. Pero sobre todo con la Magna Grecia. Entonces, y con el comercio con las diferentes colonias griegas, etc. Entonces, claro, ahí dice Roma, épale, si esta gente tiene un relato literario mitológico muy interesante, entonces adoptémoslo como una parte de ese relato como algo propio. Entonces, claro, ahí empiezan a decir, bueno, pues hay ciertas divinidades que tienen unas funciones similares, tal, que esto es lo que luego hablaremos. Pero, claro, ellos dicen, claro, es que los griegos tienen esos héroes fundadores de colonias. ¿Y nosotros por qué no tenemos esos héroes? Entonces desarrollamos una teoría mitológica y aparece por ahí los lupercos. Y esos lupercos nacen de un relato mitológico que es la loba capitolina. ¿Vale? Pero claro, para fundar como a la manera griega, dicen los romanos, joder, ahora no tenemos nada con lo que basarnos. Entonces dice, un príncipe que pasaba por ahí, que era de Troya, llamado Eneas, pues huyó de ahí y tenemos ahí ese relato de la Eneida de Virgilio pasando por un relato similar a Ulises u Odiseo y de repente, ¡pam!, y llega a Italia y entonces ya tenemos el relato mitológico de la fundación de Roma. Entonces, ahí es donde nace ese elemento mitológico de Roma, pero ya no se desarrolla más. Ya no hay un desarrollo a posteriori, a lo largo de la época republicana, del relato mitológico. Sí, hay pequeños elementos que van a construir de elementos mitológicos, pero que no tienen, digamos, un hilo conductor con la fundación de Roma, sino son relatos mitológicos construidos para enseñar a comportarse a la ciudadanía. Son modelos mitológicos para que la ciudadanía pueda comportarse de una manera determinada. Entonces, a las mujeres le construimos un mito de Tácita, muta Tácita, por ejemplo, y que las mujeres tienen que estar pues más calladitas. Y entonces el relato mitológico defiende el argumento moral de ese tipo de comportamiento. Hacemos otro relato para que los hombres sean más viriles y aparezcan por aquí, que vayan a la guerra. O que ciertos elementos pues vayan apareciendo en función de las necesidades que se necesiten en ese momento. Entonces, la mitología romana no podemos encontrar, incluso a día de hoy, en venta, un libro que sea solo de mitología romana. Tiene que ser, claro, como tú bien has dicho, mitología grecorromana.
Eso es, que ya haya una conexión entre ellas. Y como tú bien has dicho, te has dicho en un momento, y creo que es importante marcarlo aquí, en el que Roma se extiende por el Mediterráneo, ese siglo III, ese siglo II creo que es importante para hablar de aquí, de ese momento concreto en el que se producen las guerras de Felipo contra Felipo V de Macedonia, y es donde empieza esa expansión de Roma conquistando lo que es militarmente toda Grecia. Y creo que este es un momento clave para que la gente entienda en el punto en el que se empieza a crear no esa copia de la mitología griega, sino esa asimilación. Creo que es en ese momento en el que se empieza a pensar, como tú bien has dicho, en esos relatos griegos que pueden encajar en una cosa que nos falta a nosotros y que culturalmente pues nos vienen bien, ¿no? Entonces creo que es importante marcar ese punto, esa conquista de Roma militarmente, y yo siempre hablo que, aparte de la conquista militar, lo que va a suceder en ese momento es una conquista cultural de Roma a Grecia, ¿no? Es el momento en el que se van a producir sobre todo los grandes expolios de las obras de arte que van a ir del mundo griego al mundo romano. Pero no solo se va a expoliar arte, se va a llevar con ellos la literatura, se va a llevar la mitología, se va a llevar la filosofía griega al mundo romano, y es ese momento concreto en el que se empieza a adaptar y los romanos empiezan a reinterpretar a los dioses griegos. Y yo creo que ya, después de esto que hemos dicho, creo que podemos hablar ya de esa primera pregunta de que si los dioses griegos y romanos son lo mismo, ¿no? Y yo puedo decir que desde la perspectiva griega, puedo decir que no, que los dioses griegos y romanos no son lo mismo. Son divinidades que se interpretan para crear equivalentes en función de las necesidades que tenga cada uno de los pueblos y, por lo tanto, crear identidades diferentes que pueden partir de la misma historia. Eso es lo que sucede en el mundo griego, pero tú me puedes decir qué sucede en el mundo romano. Claro, Roma lo que hace es lo que se llama la interpretatio romana y claro, Roma dice, como hemos creado como una especie de relato mitológico, pero sobre todo la diferencia con Grecia es un elemento sustancial, que mientras que Grecia construye la parte de religión o una parte de la religión en base a relatos mitológicos, Roma construye la religión en base a los ritos, a la praxis ritual. Entonces, es como una adaptación pragmática, ¿no? Algo así. Totalmente, totalmente. Entonces, Roma va a desarrollar una serie de normativas religiosas en función de si a los dioses les agrada o no les agrada ciertos rituales, pero no porque a los dioses los dioses manden que se tenga que construir un ritual de esta manera o que los sacrificios tienen que ser de esta forma. No, eso lo han desarrollado en función de las normativas. Sobre todo nos dice Tito Livio y otros autores que se basan en lo que hizo Rómulo o lo que hizo Numa Pompilio. Dos de los varios reyes míticos, porque no existieron, pero ese sistema lo desarrollan como algo normativo, no mitológico, pero normativo. Y antes de hablar de otro tema, creo que se nos ha pasado un poco por encima. Bueno, tú creo que lo has nombrado un poco, pero no hemos caído en ello. Y creo que es importante también de hablar del filtro etrusco que va a tener el mundo romano y el mundo griego. Es decir, yo siempre pienso, o siempre se ve así, sobre todo desde el mundo del arte y de la mitología, que los etruscos van a funcionar siempre como ese primer filtro de la helenización que se va a producir en Roma. Es decir, como tú bien has dicho, los romanos van a tomar un dios etrusco, otro de aquí, otro de allá, y es que ya los etruscos tenían dentro de sus dioses muchos dioses asimilados también dentro del panteón griego. Entonces yo creo que este primer filtro etrusco también les sirve a los romanos para aprender que no es una copia, sino que es una reinterpretación, ¿no? Yo creo que también desde el mundo etrusco los romanos aprenden también a asimilar y no a copiar, porque copiar no se va a producir nunca. Nunca va a haber una copia como vamos a ver a continuación de los dioses, de los rituales, mucho menos, y de la religión tampoco. En realidad van a ser cosas muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, para que más o menos quede claro, podríamos decir que la mitología griega es narrativa, es decir, vamos a ver muchas descripciones de batallas entre dioses, descripciones de sacrificios, de aventuras de héroes, de dioses, de todo tipo de personajes, mientras que posiblemente la mitología romana es mucho más funcional, tiene que ver mucho más, como bien has dicho tú, con la religión, con el ritual y con las funciones estatales, ¿no?
Y yo creo que eso es un poco lo que va a marcar la diferencia en cuanto a la imagen o a la función que tiene la mitología. Que yo creo, y esto dímelo tú si tú lo piensas, yo creo que ambas dos son moralizantes. Es decir, la mitología griega también es moralizante para la sociedad. Sí, porque es verdad que en Grecia hay ciertas divinidades que son ese modelo a seguir, ese ejemplo, y que Roma también lo va a conseguir en ese sentido, que son ejemplos para poder funcionar en sociedad, pero hay mucho que es para que las mujeres se reflejen Sí. y casi siempre para mal. Y sobre todo porque Ovidio, por ejemplo, que es un autor romano de principios del siglo I, nos dice en El arte de amar, dice, lo hablo así de memoria, dice, oh mujeres que debéis comportaros como las diosas han existido, ¿no? Entonces, claro, si tú luego lees esos pasajes mitológicos, ¿qué es lo que le pasa a las divinidades femeninas? Que son violadas, por ejemplo, sobre todo por Zeus, ¿no? Que Zeus se transforma en lluvia dorada, en cisne con Leda, en tal, y claro, pues que las mujeres se tienen que dejar violar, ¿no? Como dice Ovidio. Entonces, o que se tienen que comportar de una manera determinada, o tienen que ir vestidas de una manera concreta. Entonces, aunque es verdad que en Grecia, que es una parte muy interesante, ese periodo del arcaísmo, del clasicismo, con el periodo de la democracia, como la democracia, ¿verdad? Que tú en eso ya conoces tú más, en el periodo arcaico las mujeres, entre comillas, estaban un poco más libres, pero llega la democracia, que se supone que es el sistema más perfecto, y vemos a las mujeres recluidas, ¿no? Entonces ahí cambia también esa parte del relato mitológico en Grecia. Pues esto que estás hablando es muy interesante, lo de hablar de cómo repercute en la sociedad, en las mujeres, los mitos griegos, porque lo que sucede en la mitología griega es bastante extraño. Porque vamos a tener diosas muy poderosas dentro de la mitología griega. Tenemos diosas tan importantes como Hera, como Afrodita, como Atenea, que son diosas con mucha fuerza, con voluntad propia, mujeres independientes, que tienen sus propias historias amorosas, que pueden hacer lo que quieran. Es verdad que muchas de ellas sí que sufren, pues evidentemente, como tú has dicho, violaciones, maltratos, etcétera. Sobre todo las mujeres humanas. Claro, claro, pero las diosas griegas tienen una fuerza increíble que yo creo que no se van a ver reflejadas en las diosas romanas. No sé si va a ser así. Sin embargo, contrasta mucho con la sociedad, porque en realidad las mujeres nunca jamás tuvieron esa fuerza que nos muestran en las diosas griegas. Sí que es verdad que yo hablo de los mitos griegos moralizantes en el sentido de que todas las historias que tienen que ver con mortales relacionadas con dioses, las mujeres siempre acaban mal. Las diosas son una imagen un poco más idealizada y que nos hablan de la independencia de las diosas como mujeres y que no se corresponde con la realidad. Pero ahí es donde está ese doble rasero, ¿no? Que tenemos diosas muy fuertes, muy independientes y luego una sociedad de mujeres que está totalmente fuera de la ciudadanía. Es decir, las mujeres no se consideran ciudadanas, no se consideran seres de segundo rango. En el mundo arcaico menos, pero también, quiero decir, nunca estuvieron en un lugar igualitario ni cercano a lo que pueda ser la igualdad, pero esto es en el mundo de la antigüedad, quiero decir, no solo en el mundo griego, esto que quede claro desde un principio. Sí, por supuesto. Y la mitología no ayudó, aunque tengamos estas diosas tan poderosas. Sí, pues de hecho, si vamos ahora que se va a estrenar la película de la Odisea de Nolan y tal, es verdad que ahí, por ejemplo, tendría que, no sé si aparecerá, pero aparece siempre una mujer que es Circe, que siempre la consideran como, porque es una mujer empoderada, es una mujer que es una reina del norte de África y es una mujer con gran poder. Entonces, claro, como tiene un gran poder, tiene que ser hechicera. Entonces, puede ser alguien del que desconfiar. Claro, es una mujer que embelesa a todos los hombres y demás que aparecen por ahí, pues claro, entonces
algo que le van a achacar, por otro lado, a Cleopatra posteriormente. Entonces, claro, con esto de la belleza y la hechicería, pues una mujer independiente no puede ejercer, según el relato antiguo, no puede ejercer por sí sola esa independencia, ¿no? Entonces siempre le van a decir, pues es una bruja, se ha aprovechado de los hombres, se ha matado o ha hecho... Entonces, claro, esos elementos también van a coincidir con algunos relatos en época romana, que hay alguna, dentro de la literatura, esa bruja hechicera y tal, pero sin embargo la realidad en Roma va a ser algo diferente, porque sí se va a permitir que mujeres, sobre todo en época del Principado o Alto Imperio, que mujeres sean, tengan un empoderamiento económico y sean evergetas por sí solas, es decir, embellecedoras de la ciudad, que hacen actos caritativos en pro de la comunidad, de la restauración de edificios, templos, etcétera, y vamos a ver muchas mujeres, pero sobre todo, ¿por dónde las vamos a ver? En el relato real, que es la epigrafía. En esa epigrafía es la parte que no se puede inventar, entre comillas, frente a la literatura ovidiana o lo que sea, ¿no? Entonces, ahí tenemos una realidad, un blanco y un negro, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, y es muy interesante esto que dices porque tú bien has dicho que todas las mujeres sean independientes o como Circe. El personaje de Circe es interesantísimo porque sin Circe Odiseo nunca jamás habría llegado a su casa. Exacto. Quiero decir, fue el punto clave para que Odiseo pudiera llegar hasta su casa ayudándole en todas sus aventuras o incluso dándole cobijo en el momento que se quedó con ella, que se quedó no obligado, sino porque le dio la gana quedarse con ella. Quiero decir, que no se nos olvide. Durante varios años, además. Durante varios años, es decir, nadie le retuvo. O sea que esto también hay que leerlo de otra manera, ¿no? Y yo creo que estas ideas que tenemos de las mujeres fuertes como Circe o como estas diosas, creo que tiene mucho que ver la forma de contarlas desde la antigüedad, pero también desde el siglo XX o el siglo XXI, que son los momentos en los que hemos contado la mitología griega o la mitología romana, tiene que ver mucho con la misoginia de la que existía en la antigüedad y que se va a trasladar siglo a siglo, ¿no? Y que es verdad que seguimos viviendo en sociedades patriarcales, seguimos viviendo en sociedades misóginas y, evidentemente, lo que se escribe es el resultado de esa sociedad. Y no hay que tener miedo a decir que en la antigüedad eran misóginos, porque era así, no pasa nada, era como funcionaba la sociedad y esto, evidentemente, se va a ver reflejado en la mitología y, como tú bien has dicho, la realidad es otra cosa. Esto se va a ver en la mitología, se va a ver en las leyes y se va a ver en todas partes, ¿no? Donde las mujeres sí que van a tener lugares de escape y de protagonismo. Y casualmente, los lugares donde las mujeres van a tener más representación real y vivida va a ser el mundo de la religión, que es donde las mujeres sí que van a poder participar como sacerdotisas, como personales activos dentro de lo que es el mundo o la sociedad, tanto romana como griega. Van a tener un papel activo determinante en el mundo de la religiosidad. Sí, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque es verdad que en el ámbito religioso, por ejemplo, en Roma, nos vamos a encontrar con un sacerdocio femenino fundamental, ¿no? Y uno de ellos, entre varios, es el tema de las vestales. Las vestales es un campo que, aunque está muy estudiado, no está del todo completo el estudio, pero lo que sí podríamos decir es que las vestales es un sacerdocio muy, muy, muy vinculado con el Estado. Y tienen un tratamiento y un estatus muy especial frente a otros sacerdocios, incluso femeninos. Pero es verdad que vamos a tener a la Regina Sacrorum, por ejemplo, vamos a tener a la Flaminica Dialis, que tienen muchos privilegios, pero tienen también muchas obligaciones, igual que su contraparte masculina. Pero hay sacerdocios femeninos donde ellas van a poder entrar de forma libre. Es verdad que hay muchos otros sacerdocios que lo tienen vetado el entrar porque son enteramente masculinos. Por ejemplo, ya cuando lleguen los cultos mistéricos o greco-orientales como Mitra, ahí lo van a tener prohibido, aunque parece ser que hay una pequeña anotación de una mujer, por ejemplo, que está en Vindolanda, que es simpatizante mitraica. Entonces, a veces puede romper ciertos esquemas
del tema de la religiosidad masculina. Pero bueno, eso ya da para otro lado. Pero también te digo, para sorpresa de nadie. Ya, Quiero decir, claro. claro, o sea, muchas veces nos centramos mucho en las fuentes y en decir, no, es que esto era así, así, así de rígido, y como tú bien has dicho, la realidad es otra. Sí. Quiero decir, la vida social es una cosa diferente, ¿no? Y yo creo que el mundo, sobre todo de la espiritualidad y de la religiosidad, no tiene tanto que ver con lo que es, bueno, que sí, te prohíbo entrar a un sitio u otro, eso es evidente, ¿no? Pero la religiosidad es algo muy interno, quiero decir, se puede sentir tanto por hombres y por mujeres. Y es verdad que yo creo que ahí la brecha está abierta de una manera mucho más grande. Tú has dicho que hay un montón de mujeres dedicadas al sacerdocio en Grecia, perdón, en Roma, pero en Grecia también las hay. Estamos, la mujer principal, que era la mujer del arconte, era la que presidía el culto de las Panateneas, la fiesta más importante de Atenas, que se llevaba a la ágora, el peplo de Atenea, quiero decir, era una mujer la que se encargaba de ello. Tenemos los cultos también de los misterios de Eleusis, también vinculados al mundo de las mujeres, ¿no? A Deméter y estos misterios. Y luego también tenemos cultos dedicados a la que solo participaban las mujeres, que es ese paso de niñas a mujeres, en los festivales de las tesmósfiras, que era cuando las niñas pasan de niñas a mujeres, ¿no? Y eso es algo también muy dedicado al mundo de las mujeres, sí que parece que no están dentro de la religiosidad y que no forman parte de ella, pero sí que es verdad que tenemos muchísimos testimonios que las incluyen dentro de la religiosidad, independientemente de que haya cultos únicamente masculinos y algunos habrá mixtos, ¿no? Pero es importante marcarlos y yo no me quiero olvidar de hablar de la mujer más importante dentro de la mitología griega y de la sociedad griega posiblemente, que va a ser la Pitia de Delfos. ¿Qué sería de las polis griegas sin la Pitia de Delfos? No sería nada, todo tiene que pasar por el oráculo de Delfos, todo tiene que pasar por esta mujer, ¿no? Por lo tanto, otro ejemplo de esas mujeres fuertes, mujeres que tienen poder dentro de lo que es el mundo de la religiosidad y de la mitología griega, ¿no? Y que eso también se va a ver repercutido posteriormente en el mundo romano. Sí, además, a raíz de eso me viene a colación para decir que lo que habías dicho también antes, como del dicho al hecho hay un gran trecho, ¿no? Entonces, en este sentido, por ejemplo, si nos vamos a algo tan masculino, en teoría, como es el ejército, por lo menos en Grecia y en Roma, pero sobre todo en Roma, algo tan masculino, nos vamos a encontrar con el ambiente militar, nos vamos a encontrar con que hay unas mujeres que se visten de militar, que son las salias, y danzan y se visten igual que los salios, que los guerreros sacerdotes, guerreros danzantes. Pero es que en el ámbito militar propiamente puro, es verdad que van a ser soldados, esto es indudable, es verdad. Pero curiosamente nos vamos a encontrar con unas pequeñas aristas femeninas, sobre todo en el siglo I después de Cristo, donde nos vamos a encontrar con Plotina, por ejemplo, que está entrenando, que es la mujer de Pisón, muy amigos de Livia, y Plotina, que está en Oriente, nos vamos a encontrar con que ella está entrenando con el ejército de Pisón. Y entrenando cuando nos lo dicen las fuentes, que ella se viste de legionaria y entrena como tal. Pero es que también en el norte de Britania nos vamos a encontrar con una unidad de caballería femenina, de unos numeri, que son unas jinetes, unas amazonas, por así decirlo, que es un cuerpo entero de caballería femenina. Y las va a dejar y van a estar allí. De hecho, se han encontrado algunos de los huesos y algunos de las tumbas de ella. Pero alguna también, hay una que me encanta, que es Fulvia, y ella va a contratar y dirigir a 8 legiones contra Octavio, de la guerra civil entre Marco Antonio y Octavio. Y va a ser ella la que va a contratar, a pesar de las prohibiciones, las leyes. Sí, pero sobre todo porque el nombre por el que firma es el hermano de Antonio, de Marco Antonio, pero va a ser ella a la que le juren lealtad. De hecho, no lo dice Tito Livio y tal. Bueno, son mujeres que están en el ámbito militar. ¿Esto quiere decir que hay mujeres en el ejército? No, pero hay unos pequeños ápices de participación femenina. Es decir, que
la realidad, como habías comentado antes, es muy distinta a lo que los relatos y lo Mm. que a lo mejor nos ha llegado hoy, porque lo que nos ha llegado hoy no es ni el 50% de lo que existía en la antigüedad. Entonces, claro, tenemos que interpretar en base a lo que nos ha llegado. A ver si con esto de la digitalización de esos papiros carbonizados de Pompeya o Herculano que están descubriendo, aparte de filosofía, nos dicen alguna cosa más, porque es la fuente exacta y no transliterada o transcrita por medievalistas del siglo XII o musulmanes para el mundo griego, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver qué encontramos por ahí. Pues sí, la verdad, muy interesante este debate, la verdad. Es algo que a mí me fascina también y que yo creo que también es importante marcarlo. No son copias los dioses griegos de los romanos. No es así. Ya hemos dicho que son inspiraciones, adaptaciones a su forma de ser, a su forma de vivir o a lo que ellos necesiten. Entonces, yo qué sé, vamos a empezar por Apolo, por ejemplo, ¿vale? Vamos a hacer, Apolo en a lo el... mejor hacemos llorar a algunas personas, ¿eh? Bueno, bueno, pero es que aquí estamos para, como bien has dicho, desmitificar esta idea de que son copias, ¿no? Desmitifiquemos Y el bueno, mito. desmitifiquemos el mito. Y empezando por Apolo, que yo creo que es uno de los más interesantes. Apolo en el mundo griego es el dios del sol, de la música, la medicina, la profecía, ya sabemos quién es, se le suele representar como un chico joven, con una lira, un laurel, y bueno, cuya función tiene que ver con 3 espacios diferentes dentro del mundo de la religiosidad y de la mitología griega. Por una parte es un dios de las profecías. Recordemos que el oráculo de Delfos está centrado en este dios y Apolo es el que va a decidir por voz de la Pitia si vamos a una guerra, si hay una ley que se aprueba o no, si esta decisión es importante o no, por lo tanto va a tener una fuerza muy importante en la política y en la sociedad griega. Por otra parte también va a ser el dios de la medicina y por lo tanto un dios sanador y vamos a encontrar muchos santuarios dedicados a Apolos que tienen que ver con la cura de enfermedades. Y por último tenemos esa parte que tiene que ver con el mundo de la poesía y la música y vamos a tener muchos festivales dedicados a, hay competiciones también dentro de los Juegos Olímpicos incluso, dedicados a la competición de la música y de la poesía. Y bueno, creo que es un dios que tiene muchas aventuras mitológicas, muchas tradiciones, hijos ilegítimos y que va a marcar sobre todo ese mundo cultural, el mundo de las profecías y el mundo de la medicina dentro del mundo griego. Eso es lo que puedo decir de Apolo. En cambio, el Apolo romano, que conserva curiosamente su nombre, igual que a través de la mitología etrusca y tal, que lo empieza a conocer por ahí y también con el contacto con la Magna Grecia, pero no va a tener su gran peso hasta finales de la República sobre todo con Augusto. Apolo, en Roma al menos, se va a considerar como una divinidad de la salud, como el culmen o uno de los cúlmenes junto con Esculapio, el tema de la salud. Sin embargo, la diferencia que va a haber entre Esculapio y Apolo, al menos en Roma, es que Apolo te da salud, pero te da enfermedades. También es el que provoca las pestes, las pandemias y demás, pues es por culpa de Apolo, porque está enfadado. Entonces, como dentro de lo que es el relato mitológico romano, Apolo ya está construido en Grecia, pues ¿para qué le vamos a construir nosotros una mitología aparte? Si nosotros adoptando el griego, pues decimos, bueno, pues esto tiene esos elementos de adivinación, elementos de la salud, pero, oye, pues el relato me importa menos, me importa más, para Roma, me importa más las funciones, la praxis de estas funciones. Y en función de esas, valga la redundancia, de esas funciones, yo voy a generar una praxis, una práctica ritual. Entonces, a partir de ahí, pues Apolo lo que vamos a hacer es sacrificarle un toro blanco, porque es una divinidad celeste, y en este caso pues se le hace esto. Pero claro, no es suficiente, también requiere una serie de juegos. Pero claro, los juegos, sobre todo los juegos seculares. Entonces, en Roma va a tener una gran importancia, sobre todo a partir de Augusto, que va a recuperar esos juegos seculares y los va a identificar también Apolo. Pero es que Apolo, Augusto lo que va a hacer con Apolo es, vamos a ver, mi divinidad principal es
Apolo, porque la política propagandística religiosa de Augusto es enorme, ¿no? Pero la cuestión es que él dice, joder, si yo soy como una nueva divinidad, un nuevo fundador de Roma, un nuevo Rómulo, ¿con quién me voy a mejor identificar? ¿Me identifico con Júpiter? No, porque es demasiado, porque yo no juzgo, no soy un dios juzgo de juez, sino que me voy a convertir en el ideal. ¿Y cuál es el ideal del mito? El ideal apolíneo, que también está muy bien representado con ese ideal apolíneo en el arte, en la escultura. Entonces, claro, dice, bueno, pues construyo un templo de Apolo en el Palatino, al lado de mi casa, para identificarme con Apolo. Y vamos a ver el Palatino, vas por el Palatino andando y te encuentras el templo de Apolo, que el templo de Cibeles, el templo de no sé qué, el templo de no sé cuál. Y dices, bueno, pues al final con quién te identificas más, ¿no? Pero claro, está identificándose él con Apolo, Livia con Cibeles, por ejemplo, como la Magna Mater, como la Gran Madre, ¿no? Entre otras divinidades que también aparecen por ahí, como Juno, etc. Pero ese Apolo representa esa estabilidad imperial, ese poder dentro de lo que es el poder de Roma conquistando otros territorios, ¿no? Y Roma se convertirá, gracias a Apolo, en la luz del Mediterráneo. Entonces, claro, quiere construir Augusto a través de Apolo que Roma sea el sol, sea el faro, porque Febo Apolo será convertido también como ese elemento de iluminación y digamos, de faro. Por eso Apolo tiene una gran importancia en Roma, sobre todo en época de Augusto. Luego ya se irá difuminando esa gran importancia, pero veremos cómo incluso en el siglo III, IV casi, volverá a resurgir, pero no como Apolo, sino como Sol, el Sol, ¿no? Como Dios Sol Invictus. Entonces, pero en realidad es la misma esencia, es el poder imperial con el emperador. Y esto que has dicho antes me ha parecido muy interesante y quiero remarcarlo desde un primer momento, es que a los dioses griegos hay que temerlos. Yo no sé a los dioses romanos, pero a los dioses griegos la población debe tenerle miedo. Deben respetarle y deben tenerlos contentos. Yo esto lo digo mucho. A los dioses griegos tienes que tenerlos contentos todo el rato porque, como tú bien has dicho, Apolo se puede enfadar y mandarte una enfermedad. Y esto es algo muy propio, yo creo que de la mitología griega. Creo que en el mundo romano no es tan palpable, ¿no? No hay esa temeridad, creo, tan profunda a los dioses como aparece en el mundo griego, y creo que esto también va a marcar un poco el carácter griego de esa insistencia en darles muchos sacrificios, pedir mucho a estos dioses, ofrecerles cosas para conseguir algo a cambio, ¿no? Ya no vinculado a ese mundo ritual como tiene que ver a lo mejor más la religión pragmática romana, sino con la intencionalidad de que no me suceda nada malo porque tememos a estos dioses, ¿no? Entonces pedirles y que sean buenos con nosotros. Y yo creo que eso también creo que es algo diferente, ¿no? Sí, efectivamente, porque en Roma existe la idea de la Pax Deorum, ¿no? De la paz de los dioses y con los dioses. Entonces, ¿cómo conseguimos esto? Pues lo conseguimos en los tiempos de religión. Y los tiempos de religión son los momentos en los que tú estás practicando el ritual. Pero después te puedes estar olvidando, ¿sabes? Es decir, que mientras que tú el ritual lo hagas correctamente en base a las normas religiosas que están marcadas, todo va a ir bien. Ahora bien, si durante el ritual, durante esa praxis, hay algún delito, y ahí está mi tesis doctoral, ahí ya tenemos un problema. Entonces, ahí decimos, espérate, que ahora hay que hacer un sacrificio expiatorio de curación, de salvación, para limpiar la mácula, el delito que hemos cometido antes, y para que los dioses no se enfaden, porque no vaya a ser que en este momento nos mande Apolo una peste, el otro que nos mande una inundación, el otro que un rayo y tal. Entonces, todo este tipo de cositas es durante el proceso. Ahora bien, termina el proceso ritual. Oye, todo ha salido bien, pim pam pum, y me voy. Y termina ese periodo oficial público
de ritual. Claro, durante el resto del tiempo tú no le tienes miedo, en teoría. Claro. ¿Por qué? Porque, como nos dice tanto Cicerón como Catón, Catón que critica mucho Grecia, pero luego escribe en griego y tal, entonces, claro, dice, claro, es que los griegos eran muy supersticiosos. Claro, ¿qué es el Sí, elemento la de superstición. superstición? Es Claro, precisamente lo que tú has dicho, tenerles miedo constantemente. No, eso los es. romanos, no, según las palabras de Cicerón o de Catón, dice, no, nosotros no hacemos esto porque nosotros no somos supersticiosos. Cosa que es falso, pero falsísimo, como la catedral de Notre Dame de grande. Entonces, la cuestión es que para Cicerón la superstición es alargar ese tiempo de religioso, ¿no? Mm. Como hacen los griegos. Entonces, claro, para Cicerón es un tiempo. Si el ritual empieza a las 6 y termina a las 12, ese es el tiempo de homos religiosus, es decir, de hombre, persona religiosa, y a partir de ahí no se practica más. Ya está. Claro. Pero Y los supersticiosos son los extranjeros, como los griegos, para los romanos, son extranjeros, y de otros lugares también. Y practicar elementos, por ejemplo, como la magia, la hechicería, maldiciones, etcétera, etcétera. Esos son elementos, o portar talismanes y demás. Esos son para gente extranjera y supersticiosa, que practica la religión más allá de su tiempo religioso. Entonces, para los romanos tiene su tiempo. Y a partir de ahí, si Apolo quiere mandar una peste, oye, pues haremos un nuevo sacrificio para contentarle, ¿no? Un sacrificio más grande, mm, pero es a base de sacrificios. Y entonces, hay que hacerlos todos bien, hay que hacerlos todos bien. Bueno, ha salido este mal. No me extraña que haya mandado a Apolo una peste, que sois unos inútiles. Entonces, pues así. sí, no, pues lo has explicado muy bien. Es que justo eso, yo creo que esa diferencia era importante marcarla. Y otra diferencia que me he dado cuenta mientras hablabas de Apolo y la implantación como ese dios augusteo, es que en el estado griego es verdad que tenemos las 12 divinidades, 14 dependiendo del momento en el que estemos, pero es importante que se sepa que no todas las deidades eran igual de importantes en todas las polis. Es decir, cada polis tenía su deidad predilecta. Sabemos el caso flagrante de lo que es Atenas con Atenea, Argos, por ejemplo, tenía un culto muy dedicado a Hera, Corinto con Poseidón. Es decir, cada localidad se encomendaba como un dios, es decir, no había una religión dedicada a todos los dioses a la vez, sino que cada uno tenía como su patrón local, ¿no? Al que le rindes culto, aunque es verdad que luego, si tú tienes un problema pues con la cosecha, no pasa nada, puedes ir a Demeter y decirle, oye, que a mí me está yendo un poco mal, te traigo este sacrificio, oye, ¿qué tal? Aunque no sea tu diosa local, ¿no? Y yo creo que esto también va a marcar un poco la diferencia, ¿no? Como imagino, ¿no? Que en el imperio los dioses están como más unificados dentro de lo que serían todos los dioses, ¿no? Del mundo romano. Y en el mundo griego es que es algo diferente, es decir, son muy localistas. Dependiendo del estado griego en el que estemos, va a haber una devoción hacia un dios o hacia otro. Y creo que eso es también nos habla mucho de la diversidad que tiene el mundo griego y las polis griegas, ¿no? Que nos parece que son siempre lo mismo, pero que en realidad no tienen nada que ver. Son estados que integran una cultura, integran una religión, una mitología, pero que luego cada uno de ellos va a tener incluso rituales diferentes dependiendo de si estamos en Atenas, estamos en Corinto o donde estemos. Incluso la misma diosa se van a hacer rituales diferentes y propios y locales. En parte sí y en parte no, de acuerdo con lo que has dicho. ¿Por qué? En parte sí, porque va a haber como sobre todo durante la época republicana, sobre todo, va a haber una divinidad principal, aunque bueno, en el imperio también va a continuar, pero bueno, va a haber una divinidad principal que es por Júpiter, por antonomasia, pero Júpiter significa, ya lo hablaremos después, que es una divinidad estatal, civilizadora, controladora, pero sobre todo es porque representa al Estado y representará al princeps, ¿no? Al emperador. Pero es verdad que, por ejemplo, si nos vamos a Pompeya, la divinidad principal es Venus. Aunque también tenemos un templo de Júpiter importante, también tenemos un templo de Apolo y Diana importantísimo, pero la divinidad principal es la Venus pompeyana. Y es a la que se encomiendan todo el mundo, casi todo el mundo. Pero también si nos vamos a Hispania, nos vamos a encontrar con divinidades que van a ser más
digamos, utilizadas para el culto, digamos, local. Por supuesto, tiene que estar Júpiter y el emperador gobernante en ese momento como elemento clave, ¿no? Base de todo esto. Pero luego es verdad que hay ciudades en las que van a tratar más divinidades prerromanas o hispanoromanas, por así decirlo, pero también una gran diferencia posiblemente es que las personas van a adorar de forma individual a una o varias divinidades. Hay una ligera, porque a veces en Grecia también se encuentra esto, sobre todo en el periodo más clásico y más casi helenístico, que nos vamos a encontrar con que hay una divinidad de esa persona que en Roma se va a titular como, por ejemplo, Minerva Augusta o Apolo Augusto, que es tu divinidad principal, aunque luego añadas 2 o 3 divinidades más en ese epígrafe o en tu culto, en tu culto particular. Pero tu divinidad principal es esa, la que está acompañada con el epíteto Augusto o Augusta. Entonces, hay una diferencia también muy sutil en los diferentes territorios del imperio. Parece que es todo tan monótono, todo, digamos, como de un solo monocolor o monocromo religioso, pero en la practicidad, la realidad no es así. Luego nos vamos a ir al norte, por ejemplo, a Britania, al norte, y Júpiter a veces brilla por su ausencia, ¿sabes? Y aparece otras divinidades mucho más cuasi locales incluso. Entonces, por ejemplo, también depende, por ejemplo, si nos vamos a la frontera germana, ahí a veces aparece un sincretismo, una unión entre un Júpiter que se llama Júpiter languípedo. Es decir, aparece como una cabeza, un busto de Júpiter, pero con cuerpo y cola de tritón o de caballito de mar y demás. Y aparecen columnas, cosa que no aparecen en templos, pero no aparecen en columnas. Y aparecen muchos cultos relacionados con la guerra, con Marte, con la salud, con todo esto. Entonces, bueno, Roma es en realidad muy, muy, muy heterogénea en cuanto al aspecto religioso. Pues ya hemos roto otro mito. Hemos vuelto a romper otro mito. Yo lo siento por la gente que pensara que los dioses estaban ahí colocados en filita y que había que adorarlos a todos. Acabamos de demostrar que los localismos o la fuerza espiritual de cada persona estaba casi siempre por delante de lo que serían los dioses o la religión oficial o el culto oficial que se establezca en una ciudad, como tú bien has dicho, o dependiendo de la situación geográfica, pues también puede depender muchísimo a qué deidad estemos adorando o qué mitología se vincule con ese espacio, ¿no? Porque también va a ser muy importante. Sí. Por ejemplo, en Grecia sucede, por ejemplo, la isla de Delos está encomendada a Apolo y Artemis porque fue el lugar donde nacieron Apolo y Artemis. Quiero decir, también muy vinculado al mundo de la mitología, ¿no? Y pues eso, acabamos de romper otro mito. Es todo más heterogéneo de lo que pensamos. Y ya ni te cuento cuando es, aunque sea época romana, el culto romano en Oriente. Ahí cambia, pero vamos, una barbaridad. Y en el norte de África igual. Entonces, claro, y eso lo hemos comprobado, por ejemplo, cuando investigamos el tema de la recreación histórica. Hace poco estuvimos en Taracoviva haciendo culto imperial en Palmira, y la vestimenta es absolutamente diferente. Y es un culto imperial del siglo III, Septimio Severo y Julia Domna. Pero la vestimenta es totalmente diferente. Se basa más en elementos, digamos, locales con influencia helenística y algún toquecito romano. Es decir, tiene 3 elementos, cada cual más importante para la vestimenta, pero en el ámbito religioso vemos una gran diferencia, no solo en la praxis, en el culto, en los propios sacrificios de las divinidades, aunque sea de Júpiter. No es lo mismo el sacrificio de Júpiter en Hispania que en la Galia, que en el norte de África. El sacrificio es diferente. Y bueno, y la vestimenta ya ni te cuento. Entonces, es muy interesante analizar
Por eso tenemos también muchos problemas, ¿no? A la hora de recrear ciertos sacerdocios. Pero es interesante ver que hay mucha heterogeneidad. Parece que es todo de color rojo, rojo sangre, conquista romana, pero la realidad es que no es lo mismo esos cultos que hay en Galicia, en la Galaequia o en la zona de Astur, que esos cultos que hay siendo romanos, que siendo en el Próximo Oriente, porque están influenciados por la etapa pre-romana en cualquiera de los sitios. Entonces, eso también es importante. Pues muy bien, entonces pasamos al siguiente dios, que yo Venga. creo que este va a gustar mucho a los romanos, sobre todo, porque vamos a hablar de Ares. Ares. Ares, que es el dios de la guerra, en el mundo griego de la guerra violenta. Que quede claro que esto es bastante importante. Es el dios de los conflictos, de la discordia, de los enfrentamientos, ¿no? Y esto es bastante peculiar, ¿no? Se dice así, que este dios es así, de la guerra, tal, no sé cuántos, pero en realidad en Grecia es un dios bastante caricaturesco. Las historias mitológicas vinculadas a él siempre acaban mal. Es verdad que tiene muchas aventuras con Afrodita, ¿no? Y amorosas, etcétera, etcétera, que son un poco más culebrón que otra cosa, pero sí que es verdad que es un dios poco querido en el mundo griego y que no tiene mucha relevancia. Se conocen muy pocos templos dedicados a Ares, hay muy pocos. De hecho, el mundo de la guerra y el mundo militar va a estar mucho más vinculado a Atenea que a Ares. Entonces, bueno, ahí sí que vamos a tener un dios un poco menor en el mundo griego. Claro, y alguien te podría preguntar, ya, ¿y en Esparta, como esos ciudadanos guerreros, qué ocurre? Bueno, es que en Esparta se rendía culto a la Artemisia Ortigia, y Afrodita, que eran sus diosas principales, más que Ares. Entonces, bueno, pues ahí tenemos también, dependiendo del lugar concreto, a qué se hacía culto. Pero es verdad que el dios Ares es un dios menor y no es tan importante como se piensa en el mundo griego, ni siquiera para la batalla. Es más un dios de la discordia, un dios que siempre acaba mal, un dios del que aprender de cómo no se deben hacer las cosas. Es decir, a través de la violencia y ese moralismo griego de práctica es mejor pensar, la estrategia, calmarse, que ir loco, como muchas veces va en la mitología griega Ares con sus hijos, que son la discordia, la traición y estas personalidades que se van a hacer de estas características. Y yo creo que en el mundo romano pues va a tener mejor fama, ¿no? Parece que Ares dijo, uy, aquí se me está dando fatal, creo que me voy a ir para la península itálica a ver qué pasa por allí. Pues se va a encontrar con unos romanos que a priori no le van a querer, porque el Marte romano es principalmente un dios agrario, es un dios de la agricultura. Y es un dios de la agricultura precisamente porque da comienzo al mes de marzo, da nombre al mes de marzo, que es teóricamente el primer mes del calendario romano, creado supuestamente por Rómulo, Numa Pompilio y demás. Pero es un dios agrario, porque en marzo es verdad que empezaban los conflictos, pero también era el periodo de mejor cosecha o plantación para la agricultura. Entonces, claro, en ese sentido, Marte se va a convertir en ese elemento agrario. Pero, claro, como en el mismo mes empezaban los elementos o la actividad militar, poco a poco, a lo largo de la Alta República y de la, digamos, Baja República, se va a ir convirtiendo en una divinidad bélica, pero una guerra, a diferencia del Ares que has dicho, una guerra, digamos, ordenada, una guerra, digamos, legalista, práctica. Atenea, por ejemplo, o en este caso Minerva, se le va a tener un pelín más relegada en el ámbito militar que la Atenea griega, por ejemplo, pero porque va a coger más protagonismo en este sentido Marte. Y va a incorporarse otra divinidad que es extranjera, que es Mabelona. Y esa Mabelona es la que se supone que es una divinidad también muy interesante. Yo estuve en el templo de Mabelona ahí en Ostia y es pequeñito, pero está muy bien. Tiene que ver también con la guerra, con danzantes y demás. Pero
es la que va a conducir ese carro de Marte y es el que va, digamos, a acompañar a Marte en la guerra. Pero es, ya digo, es una guerra ordenada, es una guerra, es una divinidad en la que va a participar en la guerra de forma activa, se va a metamorfosear, según nos dice Ovidio en la Metamorfosis, en un perro lobo que va a participar en la batalla. De hecho, como curiosidad, bueno, yo lo vi así, no lo sé si Ridley Scott lo vio igual o no, pero en la primera película de Gladiator aparece un perro lobo en la batalla con Máximo y tal. Bueno, yo tengo un vídeo explicando esta película del aspecto religioso y ese aspecto religioso donde aparece este perro lobo es, desde mi punto de vista, es Marte, que aparece metamorfoseado en este animal como aparece, por ejemplo, con los Dioscuros, como aparece en alguna otra batalla y que digamos que cambia el resultado a favor de los romanos siempre, ¿no? Pero es que gracias a Marte tenemos desarrollado una serie de festividades en el mes de marzo, ¿no? Que luego va a participar y una serie de sacerdocios relativos a Marte. Por ejemplo, tenemos los Salios, que hablábamos antes, tenemos el Tubilustrum, tenemos que es la, digamos, la limpieza de los instrumentos musicales que participan en la guerra, el Armilustrium, que es la purificación y limpieza de las armas que van a participar en la guerra. Entonces, es una guerra, digamos, ordenada. Y claro, es a Marte al que se van a dirigir esos sacrificios iniciales para ver si realmente se producían esas batallas o no. Cosa que también en algunos momentos se va a producir en Grecia. En Grecia, a diferencia de Roma, en Grecia, antes de la batalla, y generalmente delante de los soldados, es un poco más transparente que en Roma en este sentido, pero se va a sacrificar generalmente como una cabra o algún animal de este tamaño, frente a Roma, que va a ser algo más privativo, no va a ser siempre delante de los soldados, porque imaginémonos que sale algo mal dentro del ritual y claro, necesitamos que la moral de los soldados siempre esté en alza, ¿no? Claro, y esto es importante, porque hago un pequeño paréntesis. La diferencia entre el ritual griego de sacrificio es que en Grecia los sacrificios no tienen los mismos delitos que en Roma. Por ejemplo, si hay una equivocación en Grecia, no se computa, no se castiga de la misma manera que en Roma, al menos en el elemento supersticioso. Entonces, claro, en Roma vamos a tener una gran Luego Cicerón dice, no hay que ser supersticioso, pero díselo a los soldados que están en contacto con la muerte constantemente, diles si no son supersticiosos que un buey se haya escapado del sacrificio o que las vísceras den algo negativo. Entonces, es el ritual y no las divinidades las que marcan el devenir del acto bélico en este sentido, ¿no? Entonces, son los rituales, las divinidades a través de estos sacrificios y rituales, todo lo que tú quieras, pero en realidad la parte práctica es la que va a mover o no a los soldados o las festividades en Roma, en este caso dedicadas a Marte. Pues sí, muy, muy interesante, la verdad. Los griegos es que son más de pedir. O sea, quiere decir, tú al dios griego tú le pides y le ruegas y le das sacrificios para que te salga algo bien. Como tú bien has dicho, si en Grecia sale un sacrificio mal, se vuelve a repetir desde cero y ya está. Quiero decir, se corta y se vuelve a repetir, eso sí, desde el minuto 1 le vuelves a repetir entero y ya está. No hay, como dices tú, una sanción tan importante, ¿no? Lo importante es que salga bien al final. No pasa nada si hay que repetirlo, ¿no? Y pasamos a otro dios muy interesante, yo creo. Antes, un segundín. El Marte en Roma, aparte de todo lo que he comentado, va a tener un elemento fundamental dentro del relato mitológico, porque es el padre de Rómulo y Remo. Entonces, el relato mitológico de la violación de la vestal, supuestamente vestal, Rea Silvia, otra vez las mujeres en ese estatus, ¿no?, de inferioridad, va a
digamos, a procrear ese linaje de Rómulo y Remo y descendientes. Entonces, claro, para los romanos Marte dice, ojo, ojo, que por nuestra sangre corre la sangre de Marte. Entonces, es una excusa que tienen los romanos para decir, nosotros somos belicosos y por tanto tenemos esa apariencia o la legitimidad o casus belli, digamos, para hacer la guerra a todos aquellos que se osen enfrentarse a Roma, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sí cogen la parte de la guerra de Ares, pero la civilizan, como ellos dicen, y hacen una guerra civilizada, normativa, pragmática, con las leyes por delante, no como esos griegos tan supersticiosos que hacen guerra violenta y así les va, ¿no? Y tendríamos, por tanto, un tipo de sacerdote tan importante como es el segundo más importante del flaminado, que es el Flamen Martialis, que es, por cierto, el primer flaminado que recreé yo. Entonces le tengo mucho cariño al Flamen Martialis, curiosamente. Pero este Flamen Martialis, a pesar de estar vinculado con el tema de la guerra, tenía prohibido ver y tocar armas. Bueno. Entonces, claro, ahí ya... Hay gente que me dice que no, pero yo veo Roma con una serie de contradicciones constantes por todos lados. Bueno, pero los seres humanos somos contradictorios. Quiero decir, en la antigüedad serían igualmente contradictorios, ¿no? Por eso no hay que mirar nunca a la antigüedad con idealismo. Hay que quitarnos ese halo, hay que quitar ese idealismo que tenemos de la antigüedad y ver las cosas como eran. Y bueno, ¿qué? Pasamos al siguiente dios, que a mí me parece también muy interesante. Es que, joder, Rebeca se enrolla hablando y no me deja hablar a mí. Y pasamos a Poseidón. Poseidón, que en el mundo griego va a ser un dios fundamental. Os recuerdo que el mundo griego siempre está mirando al mar, bebe por y para el Mediterráneo. Y tener un dios encargado del mar, de los terremotos y de los caballos va a ser fundamental para su vida, para su funcionamiento y para su historia. Como dios del mar se va a encargar de proteger y de acabar con todos aquellos navegantes y marineros en el mar, dependiendo de cómo se levante o si has hecho un buen sacrificio o no en honor a Poseidón. Por lo tanto, hay que tenerle muy cuidado cada vez que sales al mar porque puede estar en contra tuya si eres Ulises o llevarte divinamente a pescar y traer una buena recompensa al puerto del Pireo. Y bueno, también es un dios muy temido, sobre todo porque es el dios de los terremotos y que puede destruir ciudades si se enfada de un momento a otro. También el dios de los tsunamis, evidentemente, que son esa reacción propia de los terremotos. Y ese dios de los caballos también muy vinculado a las competiciones atléticas, a las carreras de carros, donde el dios Poseidón también va a tener una importancia primaria. Y yo me atrevería a decir que es el segundo dios más temido de la mitología griega, siempre después de Zeus, porque ese señor quiere acabar con la humanidad muchísimas veces y los seres humanos no le caemos bien. A Poseidón depende del día o del momento concreto. Es verdad que las fuentes siempre hablan de Poseidón como un dios con un temperamento impredecible, ¿no? Y hay que esté muy vinculado a los terremotos, a los maremotos y todo esto. Y bueno, pues es un dios que va a tener mucha religiosidad en lo que son los puertos, las ciudades portuarias, las islas y todo lo que está vinculado al mar, principalmente. Y ese enfrentamiento con Atenea, ¿no? Por plantar... por el patrocinio de la ciudad de Atenas, por el patrocinio, fíjate lo que te estoy diciendo, por ser el dios de una ciudad, porque era muy importante tener mucha gente que te adorara para los dioses. Entonces ellos intentaban tener las máximas ciudades posibles bajo su protección, ¿no? Y esa historia tan famosa, ¿no? De que Poseidón les ofrece a los atenienses un río de agua salada, Atenea les ofrece un olivo y los atenienses dicen, ¿yo para qué quiero un río salado en medio del Ática? Pues ningún sentido, ¿no? Entonces se quedan con Atenea y ahí Poseidón se enfada otra vez muchísimo. Y bueno, es un dios bastante fuerte, muy temperamental y al que también hay que tenerle mucho miedo y mucho respeto. Pues en Roma se pacifica muchísimo, no es tan peligroso a priori, pero es verdad que Roma, como no tiene esa
talasocracia como sí lo tiene Atenas, por ejemplo, que mira más, como tú bien has dicho, mira más al mar y tiene gran elemento de comercio y todo esto, pero es verdad que en Roma sí seguirá existiendo como divinidad de los terremotos, pero es como el dios o la divinidad o el rey, como queráis llamarlo, de las aguas en general, ¿no? Que lo va a compartir con Oceanus y tal, cuando sea el océano Atlántico y tal, pero todos los elementos acuáticos de ríos, lagos, mar, ahí va a estar presente en teoría Neptuno, y es verdad que los navegantes sí van a hacerle más culto al tema de Neptuno, pero que muchas veces lo van a combinar con Mercurio, como divinidad, digamos, del comercio, como divinidad mensajera. Entonces va a haber una combinación entre Mercurio y Neptuno muy interesante en las navegaciones. Pero no, digamos que no tiene un desarrollo mitológico como lo que va a tener, lo que tuvo en su momento el Poseidón griego. Neptuno es una divinidad que sí aparece de forma puntual, sobre todo en las zonas costeras, pero no va a tener esa gran importancia como si lo va a tener el Poseidón griego. Pues muy interesante para que veamos cómo en uno son importantes el dios de la guerra, el otro como vemos como el mar, el mundo griego vinculado al mar, importante Poseidón, el mundo romano más vinculado a la expansión, al mundo militar, pues Marte, ¿no? Dependiendo de las funciones o de las funcionalidades, pues ya vemos cómo son muy diferentes todos estos dioses. Claro, yo creo... Claro, los romanos son más terrestres, por eso claro. Su sistema de combate, por ejemplo, entre los navíos, pues hacen el corbus el puentecito para luchar como si estuvieran en tierra. Dicen, madre mía, cómo luchar esto en mar, que esto no es para nosotros. Nosotros procedemos de Marte, no de Neptuno, de Poseidón. Entonces, bueno, pues cambia su sistema bélico incluso para ese estilo. Y ahora un dios que es importante en el mundo griego. Yo no conozco muy bien lo que sucede en el mundo romano con este dios, pero que me lo puedas contar tú, que es Hades. Hades es el dios del inframundo, el dios de los muertos para el mundo griego. Es una divinidad principal muy importante. Todos los rituales funerarios van a ir dedicados a Hades o a la buena llegada de las almas al Hades, a ese inframundo, el mundo de los muertos. Y muy curioso es que en el mundo griego no hay templos dedicados a Hades, a la deidad. No tenemos prácticamente ningún ritual que no tenga que ver con el mundo funerario dedicado a Hades. Hades se entiende como un dios que trabaja, un dios funcionario, un dios que está por y para las almas de los griegos, por eso es importante, pero no tiene veneración en templos, no tenemos nada que nos vincule directamente con él. Y sí que es verdad que es un dios donde la mitología va a aparecer abundantemente, sobre todo todos esos episodios que tienen que ver con esos osados que intentan entrar al Hades, al mundo de los muertos, como Orfeo, Eurídice, Heracles en un momento determinado, y porque para los griegos el inframundo es el lugar donde vas a pasar la eternidad, ¿no? Y por lo tanto hay un cierto respeto al mundo del inframundo, a los rituales funerarios, pero no hay un culto dedicado al dios Hades, principalmente. Es como algo extraño, ¿no? En Roma pasa casi lo mismo. No hay muy pocos templos y los podríamos contar con los dedos de una mano, y quizás hasta nos sobra algunos dedos, de templos o santuarios dedicados a Plutón, que es la contraparte romana. Este Plutón, lo que sí lo vamos a encontrar en algún santuario dedicado a aguas sulfurosas y que provocaban la muerte. Entonces, muchas veces en este caso es en Turquía, en un santuario cerca de un teatro, ahora no me acuerdo la localidad, pero hay un santuario de Plutón que es de época romana, y que hay unos vapores sulfurosos, y ahí era para sacrificar a los animales. También luego te volvías un poquito tarumba y podías profetizar algunas de las cosas, ¿no? Pero Plutón sobre todo está más vinculado con el tema de la magia, el tema del inframundo, porque se acude muchas veces a él en las tablillas de maldición para
exigirle que haga una serie de daños. Pero es muy curioso cómo hay muy pocas tablillas de maldición dedicadas a Plutón, pero muchas a Perséfone o Prosérpina, ¿eh? Que es la pareja de la pareja raptada de Plutón Hades. Entonces, en ese sentido, hay muchas tablillas de maldición que se refieren a Prosérpina o Perséfone. Pero es verdad que en hechizos, en magia y tal, Plutón aparece por ahí. Precisamente porque está en contacto con los muertos y todos los elementos o divinidades que están en contacto con los muertos son propicias para hacer daño, ¿no? Entonces, es una divinidad un poco temida, pero no es odiada, ¿vale? En Roma. Es respetada, yo diría que es una deidad respetada y ya está. O sea, es decir, tampoco se la adora, sino que se la respeta, ¿no? Por lo que significa o por lo que tiene que ver con el futuro propio de los griegos y de los romanos, ¿no? Hay que respetarle porque es el que nos va a esperar en el más allá, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que sucede un poco con esta deidad, ¿no? Claro, porque el Plutón también está relacionado con la muerte agrícola. Entonces, cuando hay en ciertos conflictos a veces con Plutón y Ceres, en la que se hace una serie de sacrificios a unos y a otros, pero Plutón, por ejemplo, como es una divinidad del inframundo, las víctimas de sacrificio tienen que ser de color negro o oscuras. Entonces, bueno, está relacionado con aquello que sea del inframundo, también con el ambiente funerario, pero también en algunos casos incluso con la minería. Porque como te estás metiendo a través de las minas hacia el interior de la Tierra, hacia lo que es por debajo de la Tierra, es el mundo de Plutón. Por ejemplo, para un paralelismo, para los enanos del mundo de Tolkien, todas las minerías y demás tendrían que estar adorando, si fueran romanos, a Plutón, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, pues tenía una gran identificación con Dispater, que es otro nombre también del propio Plutón, ¿vale? Que también está identificada con esa riqueza del inframundo, con esas riquezas mineras, pero también identificada con la magia, la hechicería, las tablillas de maldición. Muy bien, muy bien. Y pues ahora vamos a hablar de Hera. Hera en el mundo griego es una divinidad principal, no solo porque esté casada con Zeus, sino porque es la diosa de la familia, de la maternidad y va a encarnar lo que va a ser la madre, ¿no? La madre, la mujer y el espejo en el que todas las mujeres griegas deberían mirarse y deberían verse. Además, se la va a tratar siempre como una reina, la reina del Olimpo y de los dioses y por lo tanto de los hombres, y va a tener mucha importancia dentro del mundo griego. De hecho, creo que es algo que no conoce mucho la gente, pero hay muchísimos templos dedicados a Hera. Fue una de las diosas que más adeptos tuvo en cuanto a su deidificación, por ser la diosa del matrimonio vinculada a las mujeres, pero sobre todo también porque es la mujer que va a proteger a las familias. Va a proteger a las mujeres en el parto también, es muy importante, a las niñas en la infancia, y siempre va a estar muy vinculado al mundo femenino, pero sobre todo al mundo de la familia, ¿no? A lo que se va a demostrar o lo que supuestamente debe ser la sociedad griega, ¿no? Esa polis, esa familia que va a crear el entorno social y político del mundo griego y una deidad, como os digo, con una gran cantidad de rituales a su alrededor. Y aparte de las historias mitológicas en la que siempre va a estar detrás de Zeus persiguiéndole porque le va a hacer 30.000 infidelidades y ya se va a enfadar mucho y va a perseguir a las pobres amantes que las va a matar y destruir en muchas ocasiones, y también va a perseguir a sus hijos como le sucedió con Heracles. Aunque tiene una imagen muy mala dentro del mundo griego por estas historias mitológicas que estoy contando, en contraposición, en la vida real, era una diosa muy querida a la que se tenía una gran devoción y muy, muy amable, o sea, una diosa en la que tenemos muchísimos templos dedicados a Hera, posiblemente junto con Zeus sea la diosa que más templos tenga dentro del mundo griego. Pues en Roma, Juno, curiosamente, no nace de Hera en un primer momento. Nace precisamente del contacto
igual que lo va a hacer Minerva, que vamos a encontrarnos como Minerva, del mundo etrusco, y con, digamos, con una parte de la Magna Grecia de forma posterior, que es cuando va a tener esa interpretación romana diciendo, pues esto nos interesa, ¿no? Las funciones de la era griega nos va a interesar para nuestra Juno, ¿no? Porque Juno también tiene una relación con Juno, con Juventas, es decir, con la juventud, con Júpiter, se van a escribir más o menos parecido, tiene la misma raíz, entonces va a nacer de ese elemento de la juventud. Y ese elemento de la juventud es uno de los elementos que tú has marcado, que es una divinidad del matrimonio, pero también es una divinidad del parto. Roma no se hace el culto a Juno como divinidad del parto, sino que una de sus funciones se va a separar, se va a diversificar y vamos a tener a una Juno luquina, una Juno que da a luz, ¿no? Que permite la luz. También como una Juno regina, como la reina Juno, ¿no? Por así decirlo. Sin embargo, esta Juno regina va a ser muy adorada en Germania, más que en otros lugares. Y vamos a tener una identificación de esta Juno regina con otra divinidad también de zona de Germania, que es Júpiter Doliquenus. Entonces, los dos van a formar una pareja, pero esta Juno regina sí tendrá un templo. De hecho, a día de hoy se puede ir a visitar el templo de Juno regina en Roma, pero bueno, se puede ir a visitar. Es un edificio que es un parque, es un edificio que está al lado de un parque, que está en el Aventino. A ese modelo, a tener como ejemplo para las mujeres que van a estar en la casa, para las mujeres que van a estar dentro del matrimonio, que van a parir, pero esa vinculación con el Estado, curiosamente, va a estar vinculada con la moneda. Y vamos a tener una función de Juno que es Juno moneta. Empezaron a acuñarse las primeras monedas en el templo de Juno moneta. Como no había otro lugar en este sentido, pues lo hicieron ahí. Luego ya lo pasaron al templo de Saturno y tal, pero digamos que la protección de la moneda como elemento femenino es ella, un elemento femenino. Y son las mujeres las que manejarían ese dinero dentro del hogar. Como Roma es el hogar de todo el imperio, las monedas las manejaba las mujeres dentro de lo que es el hogar. También tenemos esa Juno dentro de la triada capitolina, que es fundamental, junto con Júpiter y Minerva, que es lo que nos vamos a encontrar muchas veces en ciudades a lo largo de todo el imperio, porque va a representar a la Augusta. Entonces nos vamos a encontrar muchas veces a Augustas, que no emperatrices, porque en Roma no existen las emperatrices, son Augustas. En este sentido nos la vamos a identificar como la madre de todos. Juno va a estar muy vinculada con la maternidad, con el Estado, con la economía, es decir, con el parto. Es decir, es una divinidad sumamente importante. Pues muy interesante, la verdad, no conocía esa conexión con el mundo monetario, o sea, me ha parecido muy interesante, la verdad. ¿Y qué te parece si pasamos a Zeus, el magnífico y divino Zeus, que en el mundo griego es el dios del cielo y por lo tanto de todo lo que se encuentra bajo de él? Humanos, dioses, el dios del poder, la monarquía, la justicia, y que directamente está relacionada la figura de Zeus con el patriarcado de las sociedades griegas antiguas, ¿no? Ese primer padre patriarca que está por encima de todo y al cual todos le debemos justicia y le debemos temer muchísimo. Su función principal es la de ser el dios de todos e impartir justicia, muy importante. Y una de las malas características que tiene Zeus, que yo siempre lo repito, es que Zeus odia a la humanidad. No le caemos bien, va a intentar acabar con nosotros siempre que pueda. De hecho, es el único dios que intenta acabar con la humanidad entera 3 veces y lo consigue todas ellas. La última de ellas con el famoso diluvio universal. Y bueno, pues hay que tenerle muy contento. A este dios sí que hay que tenerle contento, hay que dejarle hacer lo que él quiera hacer cuando él quiera hacer
como conocemos todas sus aventuras amorosas y desamorosas y de, como tú bien has dicho, violaciones que va a ejercer por toda la Grecia clásica. Y es un dios que sí que va a tener mucha adoración, es el dios principal del panteón griego y sobre todo va a tener una gran devoción en la ciudad de Olimpia. Esa zona del mundo griego va a ser muy importante para él y luego, según las fuentes arqueológicas, es un dios que viene del mundo cretense, ¿no? Que va a ser asimilado por el mundo griego como un dios prehelénico que posiblemente venga de ese mundo cretense y no sería baladí pues esa historia que nos cuenta de que Zeus nació y creció en Creta y que luego se va a trasladar al mundo griego como dios olímpico, ¿no? Y como esa deidad principal. Y bueno, a él se le debe todo. Entonces, bueno, pues es este Dios omnipotente y omnipresente que también va a reflejar, como veremos posteriormente, la imagen que van a tomar todas las monarquías absolutas en la Europa renacentista, bueno, los nobles renacentistas, el mundo del siglo XVIII, XIX se van a ver reflejados siempre en ese Zeus monarca como ese Dios absoluto y que va a ser una imagen que se va a trasladar hasta, bueno, todos los dictadores yo creo que también ven un poco su figura reflejada en lo que son estos dioses omnipresentes como serán Zeus y ahora me contarás si Júpiter también tiene estas funciones o no. Júpiter no es una divinidad infiel, lo que pasa que tiene cierta copia de ese relato griego, pero es sumamente escasa, no hace las mismas funciones mitológicas que el Zeus, esos pasajes mitológicos. Él sí adopta algunas, no todas, pero sí adopta algunas de las funciones del Zeus griego, por ejemplo, el tema de la justicia es fundamental. Sin embargo, se diferencia muchísimo del Zeus griego, que Júpiter va a representar a Roma. Júpiter es la representación divina del Estado romano. Entonces, donde allí esté Roma, tiene que estar Júpiter. Y donde esté Júpiter tiene que estar, es porque está Roma. Y de esa manera vamos a ver cómo Júpiter en este sentido representa otro elemento clave, que es la lealtad a Roma. Y en este sentido vamos a ver muchísimos epígrafes, es el más adorado por todo el Imperio Romano, eso es innegable, y va a ser el más adorado y vamos a ver una gran epigrafía de aras votivas, de exvotos, de todo, de templos, por supuesto, dedicados a Júpiter solo o Júpiter acompañado de esa tríada capitolina, como hemos dicho antes. Júpiter también representa ese elemento de lealtad, de representación del Estado, porque Júpiter concede la ciudadanía romana a través, es una forma de legitimidad de la ciudadanía romana. Tú eres ciudadano romano porque lo ha aprobado no solo las leyes romanas o el Estado romano, sino porque Júpiter lo aprueba. Y claro, en esta misma función, en esta misma lógica, vamos a ver cómo una gran epigrafía de soldados no ciudadanos van a hacer adoración a Júpiter con el objetivo de mostrar al público dos cosas. Una, su lealtad al Estado romano. Dos, la consecución última de la ciudadanía romana. Entonces, vamos a ver cómo soldados hacen una adoración enorme a esta divinidad. Claro, Júpiter solo se va a quedar como muy corto al respecto. Y claro, las funciones de Júpiter también se tienen que ir dividiendo, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo Júpiter es un Júpiter tonante, que es el de las tormentas, de la lluvia. Vamos a ver cómo Júpiter, que dentro de lo que es la interpretatio romana, se identifica con otras divinidades que sean de elementos similares. Entonces, los romanos cuando llegan al lugar dicen, esta divinidad se parece mucho a Júpiter. Y entonces decimos, pues nada, Júpiter Taranis, como en el norte de Hispania. Júpiter Dolikenus, como en Germania. Júpiter Sabacio. Y entonces vamos a ver Júpiter con sincretismo de otras divinidades muy interesantes, ¿no? Entonces también eso nos permite a los investigadoras que
la identificación de esos dioses prerromanos tienen elementos similares. Entonces podemos saber más o menos las funciones. Nos ayuda a hacer esto. Por lo menos ahí hicieron algo bueno los romanos. Pero es verdad que Júpiter nace con influencia etrusca, umbra, sabina y muy relacionada con la Juventus, con la juventud. Precisamente también porque es la juventud la que presenta la fuerza, presenta la capacidad de expandirse, también los que van a ser los futuros jueces, o va a representar también Júpiter como el juez de la ciudadanía, ¿vale? El que otorga y el que no otorga esa ciudadanía. Júpiter da para mucho más, en realidad. Sí, sí. Ya sabéis Ya veo. Que si queréis una segunda parte, pedidla. Sí, pedidla y vemos algún que otro dios más, porque como veis, no se están pareciendo prácticamente en nada ninguno de los dioses que estamos viendo. Alguna cosilla comparten, como que tienen la misma barba en algunas ocasiones y en otras ni siquiera eso, pero vamos, poquito a poquito. Aunque yo creo que esta deidad que vamos a ver ahora posiblemente sea la que más similitudes tenga, ya me dirás tú, porque vamos a hablar de Afrodita. Afrodita en el mundo griego como la diosa del amor, la belleza y de una cosa muy importante, que es la fertilidad para el desarrollo de las poblaciones y de las civilizaciones. Las funciones de Afrodita tienen que ver con el enamoramiento para que se produzca esa reproducción, ¿no? Esa fertilidad de las poblaciones. Y también es la diosa de la belleza entendida como lo bello, lo atractivo, aquello que es bonito a los ojos, ¿no? Que ya sabemos que la belleza es algo que cambia dependiendo de la época en la que estemos, pero ella siempre va a representar el mundo de lo bello, el mundo de lo abstracto, ¿no? De lo que se nos habla también en la filosofía griega. Y bueno, pues Afrodita va a tener muchísimas historias mitológicas, en contrario a lo que podamos pensar, es una diosa muy influyente, va a participar, igual que todos los dioses, también en la batalla de la guerra de Troya, va a aportar también mucho apoyo a muchos de los héroes también en sus aventuras, del mismo modo que va a hacer Atenea y que va a hacer Hera en su momento. Y es una diosa que también va a tener muchísimo seguimiento en el mundo griego, hay muchos templos también dedicados a Afrodita. Mucha veneración, sobre todo por esa idea de la fertilidad. También es una diosa muy vinculada a conseguir una pareja, que el matrimonio sea fructífero. Aunque luego Hera sea la diosa del matrimonio, esta es como la diosa del enamoramiento, ¿no? De esa llegar al punto de estar con una persona, ¿no? Y bueno, va a ser además también, aunque no se conoce mucho esta parte de Afrodita, la diosa de la maternidad, porque Afrodita, recordad que va a ser la madre de Adonis, ese semidios que va a compartir además la maternidad con otra diosa que es Artemis, y ambas dos van a criar a este joven que luego va a morir de una manera muy desafortunada, y también es esa diosa del amor maternal también, ¿no? Muy cercana a ese mundo también de la reproducción entre madres, hijos. Y eso es lo que te puedo contar de Afrodita, ¿no? Una diosa también muy venerada y con mucha participación y muy influyente. Además que es una diosa, que esto lo sabe poca gente, primigenia, es decir, según algunos relatos mitológicos, es una diosa que nace cuando se le cortan los testículos a Urano, por lo tanto es la Afrodita urania, es anterior a todos los dioses olímpicos, ¿no? Por lo tanto es una de esas diosas primordiales, ¿no? También muy vinculada al mundo del amor y de la fertilidad. Así que, como veis, una diosa muy potente, muy importante y muy divina. Pues Venus, que es la parte romana, no nace de Afrodita, nace precisamente de la influencia de los sabinos y de los umbros, ya no tanto de los etruscos, pero sí nace de los umbros como una divinidad de la fertilidad femenina, vinculada incluso posiblemente con el parto, y es a través del contacto con la Magna Grecia en el siglo III cuando esta Venus se empieza a helenizar. Entonces ahí ya empieza a adquirir particularidades o funciones como la que tenía Afrodita, ¿no? El tema del amor, del deseo y demás. Vamos a tener dentro del relato mitológico romano, Venus también va a aparecer como esa amante de Marte, y en este sentido también va a ser muy importante para la fundación de Roma. ¿Por qué? Porque es la madre del Eneas. Entonces, Eneas
encuadra, digamos, con en el linaje de Rómulo y Remo, y a su vez con el que decía ser descendiente de la diosa Venus, que era nada más y nada menos que el propio Julio César. Entonces, por eso las representaciones monetales e iconográficas de Julio César van a ser una media luna, porque están representando a esta Venus. Entonces, va a ser una divinidad también muy primigenia, muy primitiva, original de Grecia, pero en el ámbito romano nace antes del contacto con Grecia, y a lo largo de la tardorrepública y sobre todo en el periodo imperial, vamos a ver a una Venus patrona, una Venus en el sentido que, como hemos dicho antes, Pompeya, su patrona, digamos, de la ciudad va a ser Venus, no va a ser otra divinidad. Pero Venus en el aspecto amoroso, en Roma lo van a tener muy en cuenta, y eso es verdad, pero no es un amor de desenfreno, de caótico o violento y tal, es nuevamente como Marte, es un amor controlado, moderado, un amor, digamos, de amor, de cariño, ¿no? Pero no obstante, es verdad que vamos a encontrarnos con cierta Venus, como por ejemplo la Venus verticordia, la que es capaz de modificar o cambiar la postura de los corazones. En este sentido es, si una persona no está enamorada, la Venus verticordia te modifica el corazón y aparece como una persona enamorada. Pero también la vamos a ver como una Venus Genetrix, como una Venus de esa madre, como Venus madre de Eneas y protectora de la gens Julia, de donde es Julio César. La Venus Victrix, que participa en la guerra, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando los romanos ganaban una guerra o una batalla, pero sobre todo una guerra, aparecía Venus Victrix por ahí diciendo, ahora podéis amaros, y el amor, digamos, ha triunfado sobre la violencia o sobre la guerra, ¿no? Entonces, cuando ya había paz, aparecía el amor. También la Venus Félix, digamos, como similar a Fortuna, es decir, una divinidad de la buena fortuna. Esta también es muy interesante. La Venus Cloacina, es decir, la Venus de las cloacas, pero esto es una divinidad sobre todo del mundo umbro, etrusco y tal, pero que adopta Roma como propia, ¿no? Para la Venus de las cloacas, y de hecho tenían un pequeño santuario, una pequeña estatua en el foro romano, justamente encima de la conexión con la cloaca máxima. Son, digamos, como advocaciones de la diosa Venus, que ayudaban a los romanos, pues en este sentido, a funcionar en diferentes aspectos. Pero también en cuanto a la magia, a los hechizos, también se pide a Venus que las parejas se junten, que alguien se enamore de mí, aparte de otras divinidades, ¿no? Como Hécate o Perséfone, lo que sea. Pero a Venus también se le piden este tipo de... Aparece también dentro del mito de Venus y Afrodita, aparece Eros Cupido, ¿no? Que según si tiene flechas de plomo son para separar a la gente, o flechas de oro para juntar a la gente, ¿no? Entonces aparece ese niño, ese Eros, ese erote, que aparece también representado en el arte renacentista posterior, ¿verdad? Y aparece por ahí niños bailando y cupiditos haciendo sus travesuras también. Pero Venus es importante también, como lo fue Marte, como como divinidades mitológicas fundacionales de la ciudad de Roma o del linaje de los romanos. Y eso explica muy bien también, es como tú bien has dicho, ¿no? Cómo los romanos buscan en lo más profundo del mundo griego un lugar al que agarrarse para legitimarse, ¿no? Porque básicamente todo el mundo intenta legitimarse a través de la guerra de Troya, que esto va a ser también, que lo vamos a ver muy bien en el mundo griego, pero el mundo romano busca ese antecedente que es el mundo micénico, que ni siquiera estamos hablando del mundo griego, ¿no? Que todos sabemos que hubo o tuvo que haber una guerra muy importante, años perdidos en la historia, que pasaría y pasaría siglos y siglos como una leyenda, que es la Ilíada, que es la historia de la Ilíada, y que se hunde en el mundo micénico, ¿no? Posiblemente, y de que de esa gran guerra todo el mundo quiere salir, ¿no? Incluso los griegos también van a partir muchas de sus historias de ahí, que nos habla también de, muy bien, como tú has dicho, de cómo los romanos saben muy bien
de dónde coger y cómo modificar y cómo llevárselo a sí mismos, ¿no? Porque los romanos no están copiando, se están adaptando a lo que ellos quieren, ¿no? Y eso creo que es algo muy importante en el mundo romano, yo lo repito siempre, o sea, el mundo romano hace muy bien la función de asimilación y de transmisión de culturas, ¿no? Como tú bien has dicho, se transforman los Júpiter, estos de que me has hablado, en cada lugar porque se necesita también que la transmisión de las deidades sea de una manera paulatina, ¿no? Y la mejor manera de que esto se proceda es como en esa asimilación entre los dioses locales, estos Júpiters, y esto sucede de una manera muy interesante y culturalmente me parece espectacular esto que hace Roma, la verdad. Y vamos a hablar ya de el último dios que hemos elegido, aunque ya sabéis que si queréis que sigamos con todos ellos porque son muchos, dejadlo en los comentarios y hacemos una parte 2, que yo creo que este a ti te va a gustar mucho, yo tengo poco que decir de él, que es Asclepio. Asclepio en el mundo griego es el dios de la medicina y la sanación. Es un dios vinculado sobre todo al mundo de los santuarios medicinales, es decir, lugares donde se dedicaban a la sanación del cuerpo de las personas. El más vinculado con Asclepio es el santuario de Epidauro, que recordaréis por ese gran teatro de Epidauro. Bueno, pues en ese teatro está vinculado a un gran santuario sanador y que es un dios que se representa siempre con una serpiente, ¿no? Como ese ser que rapta por la tierra y que también está muy vinculado al mundo del inframundo, al mundo de los muertos, de la sanación, y que va a ser una deidad que no va a tener un culto como tal dentro del mundo griego, pero sí que va a ser una deidad a la que se va a acudir para sanar, ¿no? Esto va a ser muy importante. Vamos a ver, yo creo que esto en el mundo romano sucede igual, ¿no? Pero vamos a ver muchos esvotos de personas dentro de los templos dedicados a Asclepio o a Apolo, porque Asclepio es como una parte derivada de lo que sería el funcionariado de Apolo, ¿no? Por decirlo así. Es como la subdirección de la sanación, pues la lleva Asclepio. Vamos a ver muchos votivos, muchos terracotas pequeñas, ¿no? Diciendo, pues un pie para que me cures un pie. Vamos a ver cómo hay muchas mujeres que también se encomiendan a Asclepio también para el mundo del parto, de los abortos, también muy vinculado a este mundo medicinal de las mujeres. Y su función es sanadora, sobre todo. Es un lugar al que vas a sanarte y a recuperarte, y por eso es una deidad fundamental muy vinculada al mundo del desarrollo también de la ciencia de la medicina en el mundo griego. En el mundo romano, aquí, curiosamente, no cambia respecto al mundo griego. Es una de las, no sé si pocas, o de las, sí, muy pocas divinidades que no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque precisamente los romanos la adoptan. No, Esculapio no nace en Italia, sino que ellos adoptan esta divinidad curativa de la medicina del mundo griego directamente. Aquí sí hacen una adaptación, una adopción, mejor dicho, al mundo romano y lo incorporan al panteón romano. Y efectivamente, cuando cuenta el relato que cuando fue llevado Esculapio a Roma, su templo principal es en la isla Tiberina. Bueno, pues cuando fue a Roma, se cuenta el relato que como él no cabía, una divinidad tan grande, no cabía en el barco, se transformó en serpiente. A medida que iba avanzando por el Tíber, la serpiente saltó por la borda y se quedó en lo que sería la isla Tiberina, y dijeron los romanos, es una premonición, un augurio, que aquí es donde hay que construir el templo de Esculapio. Y efectivamente, ahí se construyó el templo de Esculapio y hoy en día delante hay un hospital. Hay una iglesia y un hospital, por ahí puedes pasear con un poco de cuidado porque no es una zona muy iluminada en ciertos momentos, pero ahí se quedó. Y es verdad que Esculapio tiene ese elemento de la medicina, va a ser muy adorado en Roma, va a tener también esa función curativa, se le va a sacrificar principalmente bueyes de color blanco también, o toros blancos, y se le sacrifica justamente ahí en la propia isla, donde está delante del templo, nunca en el interior. El culto a Esculapio por el Imperio Romano va a estar muy extendido, sobre todo entre los médicos. Vamos a encontrarnos mucha epigrafía de médicos adorando a Esculapio, pero claro, Esculapio se quedaba corto para los romanos y entonces aparecen otras divinidades, porque en Roma será por divinidades, porque tenemos más de 100.000 divinidades en el panteón romano,
y empieza su hija Higia, por ejemplo, también aparece como una divinidad asociada a Esculapio. Vamos a ver epígrafes Esculapio et Higia, curadme no sé qué, no sé cuántos. Vamos a ver otra divinidad femenina como es Spes, por ejemplo, que también es una divinidad también de la curación. Vamos a ver, en este caso, uno masculino que es Valetudo, que es una divinidad sobre todo que está en los valetudinarios, que son, digamos, los hospitales militares, y va a estar muy vinculado también con la curación de dos maneras. Una, con el spa, es decir, salud per aquam, es decir, a través la curación a través de las aguas curativas, de las aguas salutíferas, y donde también se van a exponer esos exvotos, se van a arrojar los exvotos, y también por un elemento muy interesante que en Grecia creo que no lo hay, pero sí aparece en Roma, que es la curación onírica a través de los sueños. Entonces, si tú vas a... De hecho, sabemos que hay alguna receta y en More Religiosos lo hemos recreado este proceso en el que una persona se queda dormida y en el santuario de Esculapio y supuestamente en ese sitio donde te das masajes, te puedes dormir, es un resort perfectamente, pero el tema de curación, y por las noches debías de, o se supone que debías de soñar con Esculapio. Y entonces, al soñar con Esculapio, te decía qué es lo que tenías que tratarte, cómo tratarte para poder curarte. Entonces, es una premonición positiva el que tú estés soñando con Esculapio, con Higia, con alguno salutífero, ¿no? La representación iconográfica de Esculapio va a ser como un médico griego, muchas veces, pero también le vamos a ver representado como una serpiente, como una especie de Agathos daimon, por así decirlo, como una divinidad benefactora. Y aprovechando precisamente este icono de la representación de Esculapio como serpiente, en el siglo II después de Cristo nos vamos a encontrar a un tipo que se llama Alejandro de Abunutico, que va a representar a su divinidad principal, que se llama Glicón, como un dios serpiente con cabeza de león, pero también aparece como una serpiente con la cabeza de Esculapio, como una divinidad curativa. Y él va a crear un mito al estilo griego, que es la serpiente curativa, es la que él está con él, que nace de un huevo de ave, que no de reptil, a pesar del huevo de ave, nace una serpiente. Y hacen unos engaños así, y de hecho va a provocar que en su propio templo, que dura unos 200 años aproximadamente, su culto, dentro del propio templo, aparezca una especie de marioneta en forma de serpiente que profetice, también relacionado con esos oráculos apolíneos y de Delfos y de las serpientes y las divinidades femeninas de Micena y tal, de la diosa de las serpientes, todo esto que también con las serpientes profetizaban y demás, y con el veneno utilizaban como antídoto. Bueno, pues en este sentido aparece esta serpiente marioneta para profetizar lo que sea. Y utilizaban a Esculapio Glicón para las mujeres para quedarse embarazadas. Entonces, bueno, las mujeres acudían, sí, pero hacían lo siguiente. Entonces era muy listo Eso ya me está sonando un poco a una secta, eso ya empieza a sonarme un poco a secta, la verdad. No bueno, sé si va por ahí, pero... Pues casi, porque resulta que las mujeres iban a este templo y decían, no, es que yo me quiero quedar embarazada, tal. Y entonces apareció el sacerdote, que generalmente era Alejandro de Abunoteico o algún otro, y decía, sí, pasa detrás. Y entonces, pues tenían sus relaciones sexuales. El tío decía, bueno, pues yo seguramente te he dejado embarazada a través de la divinidad que ha venido por mí, y si no te has quedado, pues vente otra vez y seguimos probando hasta que te quedes embarazada. Entonces, bueno, pues ahí tenías pues tus cositas gratis. Al final, pues era como un Julio Iglesias de la vida, y tenemos a Alejandro Bonutico pues teniendo relaciones con mogollón de gente para supuestamente dejarlas embarazadas en nombre de la divinidad. También tenemos recetas de Esculapio, tenemos que recetaba ejercicio físico, dieta, muy parecido a algo actual, ¿eh? En realidad. Esculapio llega a Roma creo que recordar,
en el siglo III, pero creo que es en el 293. Muy interesante, sí, sí. Y así hemos visto también cómo se desarrollan todas estas deidades, ¿no? Que hemos visto que no solo se adaptan las funcionalidades de los griegos, sino que ellas mismas luego tienen vida propia y van evolucionando y van cambiando, y esto nos habla muy bien de cómo suceden o cómo evolucionan, ¿no? Todos los dioses de la antigüedad, ¿no? Y dependiendo de las funciones o los lugares, y esto es muy interesante. Es verdad que los dioses griegos suelen ser más estáticos en el sentido de que son el propio dios, que luego pues puede ser un poco más localista que otro, pero habla muy bien esto que has contado de esa evolución de los dioses y que no es nada estático. Y yo creo que esto es interesante. Hay elementos que sí tienen puntos en común, por supuesto, pero es verdad que en Roma hay una evolución que se va adaptando a los momentos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo hay también fluctuaciones en el culto de todas estas divinidades. Evidentemente, cuando hay pestes o hay pandemias, pues las divinidades salutíferas pues aumenta su epigrafía una barbaridad y los exvotos más aún. Pero luego no, pero también se va adaptando a esos modelos de religiosidad, nuevos espacios también se van, digamos, adaptando a los nuevos territorios a los que Roma llega, porque a lo mejor no es un Esculapio, pero sí aquí coincide más con Spes o coincide más con Ischia, porque es nuestra divinidad prerromana más conocida, pues aquí se adora más a Ischia que a Esculapio. Bueno, en ese sentido, pero en la propia construcción de la divinidad también hay una cierta evolución y cambio, aunque la base sigue siendo la misma. Por lo tanto, podemos decir que los romanos no han copiado a los griegos, que los adaptan, que Zeus y Júpiter no son lo mismo, tienen algunas equivalencias, esto que sirva para todos los demás dioses que hemos hablado, y que la religión romana no es, bueno, la religión o la mitología romana no es menos importante que la griega, sino que es una adaptación más institucional, mucho más pragmática, mucho más encaminada a lo que es el Estado, como tú bien has dicho, ¿no? Y yo creo que esos son como unos puntos importantes que creo que es importante marcar, que yo creo que sea como un poco el resumen de esto que hemos hablado. Yo no sé si quieres aportar tú algo más. Sí, es verdad que la mitología griega es muy abundante. Más narrativa, es lo que yo he dicho antes, es más narrativa, claro, cuenta muchas más cosas. Claro, pero hay más descripción de los personajes mitológicos, tenemos las relaciones, tal, mientras que en Roma es relativamente escasa la parte mitológica. Sí. Es más es como que Grecia es más narrativa y Roma es más ritual. Yo creo que lo podríamos resumir un poquito así, ¿no? Justo. ¿No? Yo creo que es para que se entienda, ¿no? Para que los que nos estén escuchando nos estén entendiendo. Yo creo que es un poco esa es la clave para entender. Sí, totalmente. Nos quedan muchos dioses por hablar. Tenemos por ahí Hermes Mercurio, tenemos incluso Hécate, tenemos ahí a Rea Telus, bueno, tenemos un montón de divinidades, porque si ya nos vamos a todas las, incluso las que adopta Grecia, porque muchas veces Grecia decimos, no, son los 12 dioses olímpicos y se acabó. No. Grecia también adopta ciertos cultos orientales, aparece por ahí Sabacia, aparece incluso Cibeles de Frigia, Isis. O el propio Dionisio, y lo dejamos. Dionisio, por ejemplo. Bueno, Dionisio da para un programa entero, Dionisio Baco. Entonces luego ya, en función de otros personajes también, más o menos menores, como por ejemplo Hércules Heracles, también va a tener su gran importancia. Son divinidades o personajes mitológicos que os lo dejamos para segundo vídeo si queréis, que esperamos que sí. Y nada, lo único, penséis que Grecia y Roma no son civilizaciones enfrentadas, no son civilizaciones que luchen entre ellas por su aparato mitológico, simplemente que son civilizaciones o culturas que se complementan. Es verdad que Roma conquista Grecia militarmente, pero Grecia culturalmente conquista a Roma. Como dice, sí, perdón a todos aquellos romanos que estáis aquí. Lo siento, sí. pero aquí. Y mira que yo soy muy romanófilo, pero la realidad es la realidad.
Entonces, en ese sentido, hay que nombrar y hay que explicar lo que es la realidad, en este caso, de la mitología. Y como nos han quedado varios dioses, lo vamos a dejar para ese segundo vídeo, si lo queréis. Así que decir es darle las gracias a Rebeca por aguantar esta media hora de charla y nada, ha sido media horilla, nada más, 3/4 de hora. Y darte las gracias por venir a Amor Religiosos a explicar esa parte de la mitología griega que creo que también es interesante y descubrir y desmitificar, ¿verdad?, qué funciones tenían algunos dioses y cómo han cambiado, transformado a otra civilización o otra cultura. Así que te doy las gracias por estar en nuestro templo virtual. Bueno, pues yo agradecida de que me hayas llamado para esto, porque ya sabes que yo la mitología griega me encanta. Gracias por pensar en mí, porque es verdad que en este mundo de la divulgación somos muchos los que hacemos este tipo de trabajos y, oye, pues hay muchos grandes especialistas, así que pienses en mí es un honor, la verdad. Y yo encantada de haber participado en esto, haber hablado de la mitología, de la religión, haberle metido un poquito de humor también. Y sobre todo recordad que los dioses antiguos y su religión no son estáticos, son dinámicos como nosotros y que podemos aprender muchísimo más si hacemos un segundo vídeo. Así que muchas gracias por invitarme, gracias a todos por estar aquí y suscribíos a este canal y si queréis pues nos veremos dentro de poco. Sí, también para más extenso todo este debate, toda esta charla, haceros con el libro de Rebeca, de Breve Historia de la Mitología Griega, de la editorial Nautilus, que creo que también es muy interesante. Ah, mira, ahí lo muestras, de todas formas lo pondré también en grande en pantalla por el tema de calidad del vídeo y Breve Historia de la Antigua Grecia. Así que, sin más, darte las gracias, daros las gracias también a todas las personas que habéis estado en este vídeo. Ya sabéis que podéis comentar, podéis suscribiros a los diferentes canales de Morros Religiosos, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube, que somos romanos y griegos, pero estamos actualizados al siglo XXI. Así que, nada, muchísimas gracias y valete bene.